Si podemos en principio, porque esto es algo que sucedió en el 2004, hace casi 21 años, sí, hacer una suerte de raconto de lo sucedido y después ir desglosando, si te parece, Mario. Sí, ningún problema. Este caso es del año 2004. Por este caso fueron condenados como autores materiales en primera instancia Emma Hortensia Gómez y el oficial Darío Pérez por la ex Sala Primera a penas de 18 años y 13 años. Luego la Corte revoca ese fallo y los condena por a prisión perpetua por homicidio calificado. Homicidio agravado por alevosía, ¿no? Homicidio agravado por alevosía. Bien, esa condena es la que hoy está cumpliendo. Si bien ya no sos el abogado defensor, obviamente han pasado casi 21 años, esa condena está siendo de cumplimiento efectivo para el caso de Emma Gómez. Exactamente, esa condena la está cumpliendo actualmente Emma Gómez y es la que debería cumplir Darío Pérez. A lo largo de este tiempo, durante el proceso, siempre han quedado flotando dudas, Mario, de si realmente se pudo comprobar, ¿no?, el hecho. Mire, Sergio, y me permito después del paso de los años, y voy a ser lo más honesto posible, a pesar de no haber intervenido en la defensa de Darío Pérez. Darío Pérez en este hecho no tuvo ningún tipo de participación. Ni Darío Pérez, ni Fabersani, ni ningún personal policial. Fueron utilizados políticamente como carne de cañón en este hecho, dicho vulgarmente. Ahora, ¿en qué te fundamentás o en qué fundamentás vos estos dichos teniendo en cuenta que ha habido una investigación judicial que los encuentra a estas personas que vos mencionabas en el lugar del crimen y que además ha habido pruebas genéticas, test, dermotest, restos de piel, cabellos, etcétera? A ver, le voy a hacer un resumen con respecto al oficial Darío Pérez. El oficial Darío Pérez, la única prueba que fue utilizada por el Tribunal Superior para la condena fue una pericia balística, donde dio una probabilidad del 75% de haber sido esa el arma que realizó los disparos. Es decir, nunca se tuvo certeza con respecto a esta arma. Tampoco se investigó el arma del doctor Agustín Arauz, que era una 9 milímetros, paradójicamente, y nunca apareció. Yo le puedo decir, Silvina, que intervine en esta causa desde el primer día, y esta es una investigación mal realizada. Es el paradigma de lo que no se debe hacer. Tenga en cuenta que el fiscal que investigó esta causa era un fiscal nuevo, que había sido elegido a dedo, que tenía menos de un año de experiencia y que lamentablemente este caso, dada la repercusión que tuvo, lo sobrepasó. O sea, no, fue por inexperiencia, totalmente, por falta de expertise y no adrede. No, obviamente, no estuvo a la altura. No sabía, lamentablemente, una persona sin ningún tipo de experiencia. Doctor, usted que tuvo contacto directo con el expediente y con la causa en sí, como lo mencionaba recién, para despejar dudas si fue una hipótesis, rumores o dichos, ¿hubo personal judicial presente en la casa del juez ese día que se borraron en el momento, como se dice vulgarmente, y que después no se investigó? Así es, hubo personal judicial. Mire, yo sufrí en carne propia la persecución del Poder Judicial en esta causa. Lamentablemente sufrí todo tipo de hechos de amenaza, persecuciones, ingresaron a mi estudio, me robaron el expediente, quedé sin trabajo a consecuencia, uno de mis trabajos a consecuencia de este hecho, lo sufrí en carne propia y lamentablemente había que encontrar culpables en este hecho y el personal policial pagó las consecuencias. Ahora, usted nos dice lo que no sucedió o quienes considera que no son los responsables. ¿Qué fue entonces lo que efectivamente sucedió? ¿Y quién sería el responsable, la responsable o los responsables? Lo que efectivamente sucedió nunca se pudo determinar. Lo que sí quiero que quede claro, y a pesar de no haber sido el defensor, es que el personal policial no tuvo ningún tipo de intervención en la muerte del doctor Arauz. Y que el señor Darío Pérez va a cumplir una condena por un hecho que no cometió. ¿Pero sí en el posible encubrimiento de la muerte, del asesinato del doctor? Es que no hubo ningún tipo de encubrimiento. Hubo un incumplimiento de los deberes funcionarios por parte del personal policial. Nada más. A ver, ¿por qué esa demora? Justamente el incumplimiento de los deberes de funcionario público es precisamente por la demora en la erradicación de la denuncia, cuando se estima que el cuerpo del doctor estuvo entre las 4 y las 6 de la tarde, ya muerto, ya desangrado. Claro, Silvina, pero la demora fue producto de Emma Hortensia Gómez, que es la que realiza la denuncia porque no era atendido su teléfono celular. No es
que hubo demora. Cuando Emma Hortensia Gómez hace la denuncia, el personal policial de la banda acude al domicilio del doctor Arauz. No es que hubo demora. Se lo encontró al cuerpo, después se determinó varias horas después de haber sucedido el hecho, pero no porque haya habido demoras. Doctor, ¿ese personal judicial presente eran empleados del juzgado, empleados de menor rango o funcionarios judiciales de mayor jerarquía? Eran funcionarios judiciales de mayor jerarquía. Y todos doblemente su responsabilidad. Totalmente. Lo que pasa es que el hilo se corta siempre por lo más delgado. Y esta es una deuda que tiene el Poder Judicial. Primero, con la familia Arauz. Segundo, con toda la sociedad. Y tercero, con quienes estuvieron imputados acá, que son realmente inocentes de este hecho. O sea que usted considera que son meramente perejiles, hablando en el lenguaje vulgar, quienes han sido condenados tanto a prisión perpetua como a 6 años de prisión. No lo considero, es así. Es así. Y el defensor o actual defensor del señor Darío Pérez debería interponer un recurso de revisión para que se revea esa sentencia, porque tiene una condena injusta. Es totalmente injusto lo que le pasó tanto a Pérez como a Fabersani, al comisario Domínguez y al Albornoz. La detención y la condena de su, por entonces defendida, Emma Hortensia Gómez, ¿eso sí es cierta, es real, es verídico? ¿Usted considera que ella ha sido la autora? No considero que haya sido la autora, sino que tuvo una intervención diferenciada del personal policial. Entonces ahí tenemos que realmente hacer una distinción. Los elementos probatorios que fueron utilizados para condenar a Emma Gómez eran pelos que se habían encontrado en el lugar del hecho. Pero Emma Hortensia Gómez tenía una relación con él. Es decir, nunca se determinaron si esos cabellos que se encontraron era porque concurría al domicilio del doctor Arauz. Y la prueba que termina construyendo la sentencia en contra de Emma Hortensia Gómez es una pericia genética, porque se encuentra material genético en las uñas del doctor Arauz que pertenecería a Emma Hortensia Gómez, pero Emma Hortensia Gómez no tenía ningún tipo de lastimadura. Usted habla de una diferenciación en el grado de participación. Bueno, ¿cuál ha sido entonces o cuál habría sido la participación efectiva de Emma Hortensia Gómez en el asesinato del ex juez? Le reitero, la declaración que en su momento se toma para construir la sentencia es de una simple pelea que hoy en día se podría encuadrar en un delito de violencia de género, pero sin embargo esa declaración que se realiza muchos años después, porque tenga en cuenta que Emma Hortensia Gómez nunca prestó declaración durante la sustanciación del proceso, pero esa declaración que fue durante el juicio se utiliza para construir la sentencia en contra del personal policial, no teniendo en cuenta que era una declaración como imputada, es decir, en la cual no estaba obligada a decir la verdad.